El Ministerio Nueva Esperanza presenta su programa Palabra que Alienta. El templo está localizado en la dirección 3900 College Avenue en Fort Worth, Texas 76110. Para información de los servicios, por favor llámenos al 682-553-3711. 682-553-3711. Y ahora con ustedes su programa Palabra que Alienta con el tema Conociendo el Carácter de Dios. Dios les bendiga. La Biblia nunca intenta probar la existencia de Dios, sino que a través de sus páginas podemos encontrar el carácter de Dios y podemos aprender que Dios siempre ha tratado de interactuar con nosotros a través de la historia. Hoy, esta mañana, quisiera compartir con ustedes el tema Conociendo el carácter de Dios, y vamos a basarnos en la historia del llamado de Gedeón, y la escritura que vamos a presentar en esta mañana es el libro de Jueces capítulo 6 versículo 1 en adelante. El libro de Jueces capítulo 6 versículo 1 en adelante. Y en el nombre de Cristo Jesús, hermanos, la palabra del Señor dice así: Mas los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de los madianitas por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fuertes. Pues porque los hijos de Israel habían sembrado, subían los madianitas, y los amalecitas, y los orientales, y subían contra ellos. Y asentando campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langosta, que no había número en ellos ni en sus camellos, así venían a la tierra para devastarla. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel hubieron clamado a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió un varón, profeta, a los hijos de Israel, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Yo os libré de la mano de los egipcios, y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y dijeos: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo del alcornoque que está en Ofra, el cual era de Joás Abiezarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová es contigo, varón esforzado y valiente. Esta historia es muy interesante, hermanos, porque vamos a aprender a través de ella cómo Dios se revela a nosotros a través de la historia del llamado de Gedeón. La palabra del Señor desde un inicio nos enseña que Dios siempre quiso tener una relación con el ser humano, con su creación, con sus hijos, con lo que Él había formado desde el Edén. Pero desgraciadamente, después de la caída, esta conexión que había con el hombre se quebró, quedó rota por el pecado y por la desobediencia de los hombres. Entonces, Dios desde un inicio, habiendo tenido un plan especial para con la humanidad, habiendo tenido una relación especial con la humanidad, caminaban juntos, hablaban, conversaban, tenían una relación muy especial. Pero después de la caída esto se quebró. Entonces podemos escuchar en el libro del Génesis el grito del Señor gritándole: Adán, Adán, ¿dónde estás? Esto lo he repetido varias veces en la iglesia, pues me ha tocado la actitud de Dios con tanta pasión, gritando, llamando a Adán. Claro, no porque Dios ignorara dónde estaba Adán, sino simplemente porque quería hacerle un llamado a la conciencia de Adán, que era lo que le impedía tener esa relación con él. ¿Por qué se escondía? ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué tenía vergüenza? Entonces, Dios, al mirar al hombre caído, al hombre lastimado, al hombre dañado, y podemos decirlo también condenado por causa del pecado, Él decide hacer un nuevo plan. Este nuevo plan yo le llamo a través de las Escrituras el plan de redención. No es que sustituya el primer plan que Dios tenía para la humanidad, sino que es un plan en el cual regresa al hombre una vez más al plan primero que Él tenía. Es el plan de la redención, y podemos verlo a través de las Escrituras una vez y otra vez y otra vez.
Cómo Dios siempre buscaba la manera de interactuar con el hombre para poder redimirle, para poder salvarle, para poder alcanzarle una vez más y ponerlo en la posición en la cual él tenía con él en el Edén. Hermanos, en esta historia que nosotros vamos a mirar, vamos a conocer un carácter muy especial de Dios, en el que, mis hermanos, nos enseña que a pesar de las condiciones en las que nosotros vivamos, Él está con nosotros, su presencia está con nosotros, como Él lo prometió en las Escrituras. Cuando todos hacemos lo que a Dios no le agrada, hay consecuencias. Aquí la palabra del Señor nos enseña que Israel hacía lo malo delante de los ojos de Jehová. Esa decisión de ir contra los preceptos del Señor acarrea grandes consecuencias. Y una de ellas, pues, es la opresión. Una de ellas es la esclavitud. Otra de ellas también es el sufrimiento. Entonces nosotros no podemos culpar a Dios, porque cuando nosotros hacemos lo malo, vienen todas estas cosas contra nosotros. Y tal vez tú en esta historia tú dirás, bueno, el Señor fue el que envió a los madianitas para que acosaran a los hijos de Israel. Sí, tal vez. Pero también recuerda que cuando tú hacías lo malo, tu padre levantaba el cinto para disciplinarte. Pero ¿a poco tú crees que simplemente porque tu padre levantaba el cinto y en su expresión de su rostro tenía una expresión de coraje, de ira en ese momento, no te amaba? Claro que sí te amaba, sino simplemente la reacción de tu padre era el dolor que él sentía por verte yendo por el mal camino, y que aquella acción tuya te llevara a sufrir las consecuencias de tu mal camino. En este caso, Dios no actuando como si se gozara en el hecho de haber mandado a los madianitas. Él simplemente quería regresar a Israel al camino que debería de venir. Usted puede verlo en el mensaje que el profeta le trajo a ellos, recordándoles dónde Dios los había sacado. ¿Te acuerdas de dónde te saqué? ¿Te acuerdas cómo te introducí a la tierra? ¿Te acuerdas cómo te ayudé? ¿Te acuerdas cómo esto o lo otro? Pero sin embargo, Israel no quiso vivir bajo sus preceptos. Tengo una pregunta para ti. Si no tuviésemos presidente, si no tuviésemos rey, si no tuviésemos gobernador, si no tuviésemos policía, si no tuviésemos ejército, si no tuviésemos una autoridad que nos diga cómo nos conduzcamos en la vida, nosotros con los puros preceptos de Dios en nuestros corazones, ¿crees que podríamos subsistir? Yo creo que sí, porque todas aquellas autoridades están basadas en la naturaleza de esta ley que Dios le puso a Israel a través de los profetas, a través de las escrituras y a través de la revelación, iniciando con los 10 mandamientos. Entonces nosotros como seres humanos podemos conducirnos de una manera correcta y derecha a través de los preceptos divinos del Señor. Bueno, en el caso está en que en esta historia Israel estaba sufriendo porque había hecho lo malo delante de los ojos del Señor. La palabra del Señor enumera muchos de los pecados de los cuales Israel había estado cometiendo, y por eso Dios traía a juicio y muchas de las veces disciplina para que él regresara al buen camino. Cuando los enemigos se arremeten contra los hijos de Dios, podemos nosotros ver que los enemigos se gozan, que los enemigos les encanta arremeter contra los hijos de Dios. En este caso, tres enemigos que arremetían contra él. Los primeros, los madianitas, eran gente del desierto, eran descendientes de la segunda mujer de Abraham. Y el otro pueblo eran los amalecitas. Los amalecitas eran descendientes del hermano de Jacob, que eran los hijos de Esaú. Y el tercer grupo eran los orientales, que estaba hablando de los ismaelitas, que se sentaron lo que viene siendo hoy la Arabia Saudita. Los madianitas eran gente del desierto que vivían podemos decir, en el noroeste del desierto de Arabia o en la Mesopotamia. Y los amalecitas vivían al sur de la Palestina, y los orientales estaban hacia el suroeste del desierto arábigo. Algo que quisiera que tú notaras en esta gente, en estos pueblos, todos ellos tenían el factor resentimiento, tenía el factor, vamos a poder decirlo, un sentimiento de rechazo contra Israel. ¿Por qué razón?
En primer lugar, ellos vivían en tierras donde no eran tan productivas como las que ellos vivían. Había necesidad entre sus pueblos, y cuando los pueblos estaban sufriendo necesidad, pues ellos lo que decían era, bueno, pues vayamos al lugar donde hay y quitemos de aquellos que tienen. No tenían el temor de Dios en sus corazones. No tenían el temor de Dios en sus vidas. Los amalecitas también, ellos vivían en un terreno que también no era muy productivo. Tal vez en aquel tiempo sí era un poquito más productivo que la gente que vivía en el lado del desierto, pero Israel tenía la mejor parte de la tierra cuando la había conquistado. Y los orientales que vivían en el desierto, que eran los descendientes de Ismael, también eran personas que tenían ese resentimiento contra el pueblo de Israel. Entonces, esta actitud los llevaba a ellos a arremeter contra el pueblo de Israel. Estos tres grupos tienen, para que vayamos teniendo una idea de quién eran estos tres grupos. Ahora, la palabra del Señor llega para recordarles lo que Dios había hecho con ellos en Egipto. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es traer a conciencia en nuestro espíritu la necesidad de arrepentirnos. Trae a nuestro espíritu la necesidad de cambiar. Trae a nuestro espíritu la necesidad de poner atención. En primer lugar, de pecado. No tiene nada de malo que la palabra del Señor traiga a nosotros, a nuestro corazón, el llamado al arrepentimiento. Es algo bueno, es algo saludable para el pueblo. Entonces, vamos a través después de esta introducción, vamos a estudiar un poquito acerca de esta historia. El punto número uno en esta historia es que siempre la perspectiva divina es la correcta. En este momento en el cual Gedeón estaba viviendo, era un momento difícil. El pueblo tenía que huir a las montañas, el pueblo tenía que formarse algún lugar donde vivir de tal manera que se le hiciese difícil a estas gentes venir y matarlos, porque no solamente robaban lo que ellos sembraban, robaban su ganado, construir también si había oportunidad, pues los matarían y se posesionarían de la tierra en que Israel había conquistado. No tiene nada que ver la educación, no tiene que ver de dónde viene. En este momento difícil, cuando viene el ataque de los madianitas, el espíritu del pueblo estaba decaído. Y en esta historia específicamente, la de Gedeón, el carácter que él tenía era un carácter de desánimo, era un carácter de una autoestima muy baja. Y cuando el Señor se le presenta, le dice varón esforzado y valiente. Entonces, cuando él hoy escucha esto, yo no soy ningún varón esforzado y valiente. Ustedes podemos ver a la palabra del Señor. Vayamos a ver lo que dice en el capítulo 6, versículo 13. Dice, y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas? Él vivía en un tiempo pasado, él vivía en un pasado en el cual las glorias del pasado era lo que ellos les contaban. Pero ellos querían trabajar, tener organizado, real en el momento. Algo curioso. Él sentía ese deseo, ese anhelo que él quería, era de sentir ese Dios a un lado de él. Pues íbamos a trabajar al campo le escucha varón esforzado y valiente, él no se sentía varón esforzado y valiente. Pero sin embargo, regresábamos otra vez interactuar con el pueblo. Él enseña que su perspectiva es la perspectiva que nosotros debemos de tener de Dios. Y a través de las Escrituras era algo tremendo cómo ella se movía, que Dios demuestra cómo Él ve las cosas desde su punto de vista y no desde el punto de vista donde ella se trabaja. Entonces, mis hermanos, les invito a que ustedes tengan esta actitud. Vayan a las Escrituras y vean la perspectiva divina que Dios tiene acerca de la situación o la condición en la cual nosotros estamos viviendo o tú estás viviendo. Y Dios le dice, varón esforzado y valiente. Una de las cosas en las responsabilidades domésticas es lo que él puso ella trabaja en la capacidad que él puso, sino que trata de influenciar. Él no mira la condición en la que los hijos trata de influenciar en el esposo, que el pueblo dice o la gente dice o el mundo dice, ustedes son esto, ustedes son lo otro, son de color fulano, de color sultano. No, él nos ve a nosotros y daréle a ella bien y no mal. Nos ve con las capacidades que él nos dio. Por eso él le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente, porque él lo había formado, él lo conocía.
sabía, y él sabía cuál era la capacidad que él tenía. Les está compartiendo la palabra. Y también tenía en cuenta las obras divinas anteriores. Gedeón tenía muy en cuenta las obras divinas anteriores. Ahora la opinión de era el resultado del ambiente negativo en el cual estaba viviendo. Su opinión personal estaba derivada de la condición en la cual estaban viviendo. Pero la opinión personal de Dios estaba derivada de lo que él sabía, de lo que Gedeón era capaz de poder lograr. En este momento, cuando estamos viendo la historia de Gedeón, estamos viendo que el carácter de Dios es que él sabe lo que él nos dio a nosotros, cómo nos formó, la capacidad que nos dio, su perspectiva divina. Número dos, las dificultades empujan al hombre a buscar a Dios. En este momento difícil en el cual nosotros estamos viviendo, estamos en la condición de Gedeón, estamos en la condición del pueblo de Israel, en el que estamos escondidos en nuestras casas, estamos escondidos no le piensas dos veces en un pequeño círculo en el que no salimos más allá de este círculo por miedo a infectarnos con esta enfermedad que nos está acosando. Que se le ha entregado. No estoy diciendo ni tampoco estoy invitando a la gente, salgan, está tranquilo porque sabe bien que aquella mujer tomemos nuestras precauciones. Lo importante de esto es saber que a pesar de la que nosotros estamos, la condición que estamos viviendo, Dios está con nosotros. Y su perspectiva es muy diferente a la perspectiva que nosotros tenemos. Tal vez nosotros miramos la condición muy difícil, tal vez nosotros miramos la situación muy desesperante, pero Dios mira las cosas de una manera diferente, porque Él puede dar más allá de lo que nosotros podemos ver. Por eso debemos de nosotros estar tranquilos, porque esta situación ha llamado al pueblo a que el pueblo busque al Señor y traigamos a memoria las grandes victorias que nos dio en el tiempo pasado y traigamos a memoria las veces que el Señor interactuó con nosotros en aquel tiempo. No necesariamente porque nosotros estamos viviendo un momento difícil como Israel en ese tiempo con Gedeón. No quiere decir que Dios cuando hablamos no de está carácter con de nosotros. industria es de que Dios siempre está está buscando la manera de cómo tener y es un Dios que cuando Él promete algo, Él Él le lo han cumple. entregado en las manos para La que mayoría de las produzcan. veces, tal vez todo lo que Él tienen en promete las algo, manos, esa si condición. ustedes Pero hay ven, algo que yo estoy bien ella seguro, siempre anhela, siempre desea que tener está su fuera casa de cualquier mejor, condición, tener que a pesar de que que nosotros produzca su casa plantas, a veces nos alejamos, a veces nos plantas animamos, y plantas y plantas y cada plantas, vez que tú todo lo con que un toca corazón florece. sincero Grites como que es y digas, natural Dios de mío, ellas tener, perdóname, convertir su hogar Dios en una mío, industria sálvame, que produce, Dios mío, aquí produce, estoy, ayúdame. yo sé que el hijos corazón de Dios que está son dispuesto responsables, a producen responderte, hijos que, pero debe de ser con un corazón que correcto, anhelen un también corazón tener el mismo arrepentido, carácter de un ellas. corazón Una necesitado, mujer, un mis corazón hermanos, que sincero. trabaja De esa en la manera industria. podemos La otra decir que Dios es puede de responder a que nuestra tiene oración. esta Es una cualidad actitud que nosotros especial en debemos la de que, tener. Pero en este instante vamos a nos ha decir llamado, como, nos ha empujado ¿qué le a puedo decir? buscar a Dios Negociante, de como una un manera negociante, diferente porque nos que sentimos convierte su vulnerables, hogar nos sentimos personas en un más lugar finitas de lo que nos sentíamos antes. de producir Yo creo que uno de los aquello grandes que puede problemas en servir esta para sociedad aportar moderna para es de para que el hogar. el pueblo había Algunas vivido dicen, bueno, una no mentira, puedo ir a trabajar, pensando pero puedo que aprender a estábamos hacer aquello, viviendo puedo de una aprender manera a hacer segura, lo otro, pensando que vivimos de una puedo manera aprender a hemos coser, logrado puedo todo aquello aprender que a, hemos logrado. No, cocinar nadie que algo, nos toque y aquí ellas donde tienen estamos ese parados. instinto de Acá en la convertir el cima, hogar no, en una sino que fuente somos de producción, pueblo vulnerable. tanto para ayuda del, Esta enfermedad llegó del como gasto los de la casa madianitas. como para Esta proveer aquello enfermedad que se llegó necesita como, en el llegó hogar como los también. Ahora, amalecitas. la Esta otra enfermedad parte de su llegó como carácter los hijos tiene del el oriente carácter de que fuerza, atacaron a Israel se y sostiene, quitaron todo lo que hizo. tiene Mucha esa gente ha fuerza perdido que su no sé trabajo. dónde viene. Yo pienso Mucha que las gente fuerzas que ha le dan a la perdido mamá también son tal vez fuerza sus que hogares viene de por falta Dios. de pagos. Es una mujer Pero lo fuerte, último que tenemos dice que bien perder o en que el no debemos de capítulo perder es la 31, esperanza dice, en el Dios. corazón de su marido Que Dios puede está venir en y ella puede confiado, y no traer la tendrá victoria, puede necesidad traer la de sanidad, despojo, puede de traer la hallar- vacuna, puede dará a traer ella bien y no mal todo todos los días aquello de su que vida. nosotros Le necesitamos busca en el lana instante, y Él lo lino puede y traer. con, Ahora, y con voluntad labró cuando con sus hablamos manos. acerca O sea, del carácter de Dios, una en persona este instante en el cual demuestra Dios con está fuerza y hablando, con fortaleza y interactuando todas estas con fuerzas Gedeón, la invierte. vamos a ver cómo Dios se revela a Gedeón de una manera para tener muy un hogar especial. bien establecido. Y lo Muy otro, pues, especial. es la En el caridad. versículo 16, no podemos decir dice el más que la versículo caridad. 16 del Cuando capítulo hablamos de 6, y caridad, Jehová mis le dijo, hermanos, es de que todo lo que porque yo ella seré hace, contigo lo hace y por herirás amor a los a madianitas como un aquellas solo personas hombre. que lo rodean. Y él Aquella- responde en el 17, yo te aquel amor ruego le que tiene si he al hallado esposo, aquel gracia amor que le delante tiene de a los ti, hijos, me des señal se de que tú desprende, has hablado se da, conmigo. Entonces, cuando en ese se momento presta Gedeón para poder pone dar una aquello prueba a que sus Dios hijos en el que necesitan, ¿no? él Entonces, es algo especial que tiene pide su carácter.
carácter. Primero la esfera donde ella se mueve, un pedazo ahora de algodón, su carácter, y también en su carácter tiene un lenguaje un pedazo más de algodón suave que quedara el esposo mojado o el papá, y que la tierra quedara más seca, duro, es o más que la tierra recio, quedara mojada pero y que ella ese tiene un pedazo de lenguaje algodón o de muy, lana, no muy estoy bien diferente, seguro, ¿me entiendes? Muchas de las quedara veces, mojado y a viceversa. veces son Y él enérgicas, quería ¿me entienden? ver que Dios A estaba veces con son él a través de esta prueba. ásperas con los Muchos hijos, de pero nosotros siempre quisiésemos llevan ver aquel la lenguaje prueba de con una Dios, de que Él se connotación presente, pero no hay nadie de que pueda ver a ternura, Dios de y viva. enseñanza, de La única de prueba que guianza, puedo ¿me entiendes? presentarte No, es que Él vino a el papá través de su llega Hijo rápidamente Jesucristo y vino al mundo y párate, vivió como ponte quieto y nosotros, punto, se acabó. entre No, nosotros. la mamá Y va es y la empieza a expresión hablar, y empieza a máxima del hablar, amor empieza a de Dios, enseñar, usa el haber venido su y haberse lenguaje hecho hombre para poder distribuir en los interactuar con hijos nosotros de una y manera formar un personal. carácter Y que les cuando va a vamos servir viendo para la toda la vida. historia, Miren, a través de la lo que dice historia, el vamos versículo caminando a través 26 de la del historia. capítulo Vemos 31, cuando dice, ya Dios abrió su empieza a boca con interactuar sabiduría y la con ley de Salomón. clemencia Él está en se su presenta lengua. a Salomón Es con un lenguaje una diferente faceta del al carácter al de del Dios. papá. El papá nada más con la Y le boca. dice el versículo 23, y Jehová le dijo a Gedeón, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Porque podemos ver que Gedeón, en el versículo 22 dice, y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo al Señor Jehová, he visto el ángel del Señor cara a cara. Y él sabía cuál era el resultado de ver al Señor cara a cara, sino que Dios se había revelado a Gedeón de tal manera que él pudiera tener una interacción con él. Esto se le llama teofanía. Una teofanía es que Dios se revela al hombre de tal manera que podemos interactuar con él. Jesucristo no es ninguna teofanía. Jesucristo es la presencia verdadera y real de Dios hombre en la tierra. Pero en esta ocasión, Dios se revela a Gedeón cara a cara en una teofanía, en una manera en la que podía tener una interacción con él personal, físicamente. Y le dice, paz a ti, no tengas miedo, no morirás. Y allí Gedeón edifica un altar a Jehová y le llama a aquel altar Jehová Shalom, que hasta hoy, hasta estos días está, es lo que dice la escritura. En ese momento, cuando fue escrito el libro, dice hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas, hasta ahí está. Entonces, en esta interacción de Dios, cuando empieza en el llamado de Gedeón y se expresa a Gedeón a través de Jehová es mi paz, podemos encontrar que el carácter de Dios en las Escrituras se va revelando de tal manera que conocemos a Dios en diferentes maneras, su carácter en diferentes maneras. En este caso, Jehová es mi paz. Te quiero explicar algo. Vamos atrás al libro del Éxodo, cuando Dios se revela a Moisés. Y Moisés le pregunta a Dios, cuando el pueblo de Israel me pregunte cómo te llamas, ¿qué le diré? Entonces, el Señor le dice, cuando vayas y les digas cuál es mi nombre, diles que yo soy, te ha enviado. Y es algo muy interesante porque Dios no tiene un nombre específico con el cual se llame Pedro, Juan, Lucas, Bartolomé o Miguel o como sea cualquier otro nombre. No, sino que cuando Él dice yo soy el que soy, Él habla acerca de un Dios que no es ilimitado. Un Dios que es sin límite, en el cual Dios puede tener su carácter de tal manera que después de ese nombre, yo soy el que soy, se ha revelado a través de las Escrituras de una manera muy especial, que en cada condición en la cual tú estás, tú puedes llamarle según la necesidad en que tú estás. En este caso, Gedeón necesitaba tener paz, tener tranquilidad de que cuando él le miró cara a cara no moriría. En este caso, Gedeón quería tener la paz, la tranquilidad de que a pesar de que eran robados a cada instante, Dios iba a traer la solución. Y viene Gedeón en esta interacción con Dios y le conoce como el Jehová Shalom, el que trae la paz. Y cuando hablamos acerca de la paz en la vida del cristiano, podemos ver que una persona que tiene la paz es una persona que tiene su cuerpo saludable, está tranquilo y está en descanso. Las Escrituras nos enseñan varias palabras en ella, qué es lo que quiere decir o cuál es la naturaleza de la paz, de estar tranquilo. Pero podemos dejar eso para otro día. En este caso, Dios se revela a Gedeón como el Dios de la paz, como el Dios que trae la tranquilidad al corazón del hombre sin importar la condición en los cuales están viviendo. Ahora,
Si nos vamos a través de las Escrituras, podemos mirar que Dios se revela su carácter a través de sus nombres de una manera muy especial. No es que estos nombres limiten a Dios, sino que expresan lo gran extenso que es el carácter de Dios. Y todo este carácter de Dios, reflejado a través de las Escrituras y sus nombres, tienen una conexión directa con la necesidad nuestra. Tienen una conexión directa con la condición en que nosotros a veces nos encontramos. Tienen una condición directa con la necesidad de nuestra alma, con la necesidad de nuestra familia, con la necesidad del pueblo. Por ejemplo, en Jueces capítulo 6, versículo 24, Dios se revela a Gedeón como el Dios de la paz. En Éxodo 15, versículo 26, Jehová se revela al pueblo de Israel como Jehová Nishi, que es Jehová es mi bandera en tiempo de la guerra. En el tiempo de la guerra, cuando se iba a pelear, los reyes, cada uno de los reyes de los dos lados, tenían sus estandartes bien en alto para que en medio de la guerra sus súbditos pudiesen mirar la bandera de lejos, en el cual sabiendo que mientras su rey estuviese vivo, había esperanza. En este caso, cuando nosotros estamos en esta condición de enfermedad o de pandemia que ha atacado al pueblo, levanta tus ojos al cielo, que la bandera de Dios sigue ondeando, que la bandera de Dios sigue al pie, que Dios está con nosotros. Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La otra manera en que se revela también en el Salmo 23:1 es de una manera muy preciosa, que es Jehová es mi pastor. Cuando hablamos de Jehová es mi pastor, es el carácter de Dios en el cual nos cuida con ternura, nos lleva por pastos delicados, nos lleva hacia aguas que refrescan nuestras almas. Por eso los nombres de Dios reflejan el carácter de Dios directamente relacionado con nuestra necesidad. El otro nombre es en Jeremías 23:6, que se llama Jehová Tzidkenu, que es justicia nuestra. Que muchas de las veces que en esta condición quisiésemos nosotros tener justicia, que hubiese alguien que aplicara la justicia a nuestras vidas, porque vivimos condiciones inhumanas en las cuales muchas de las veces por el simple hecho de tener el color que tenemos, la gente abusa del pueblo. Pero Dios es nuestra justicia. El otro nombre que se revela en las Escrituras, que son muchos, Génesis 22:4, es Jehová Jireh, que Jehová proveerá. Dios va a traer a tu vida lo que tú necesitas. Él va a proveer lo que tú necesitas. Y en este caso, Gedeón quería tener paz y Dios proveyó la paz. El último nombre que quisiera compartir con ustedes está en Ezequiel 48, versículo 35, que es Jehová Shema, que Dios está allí contigo. Y una de las grandes promesas que para mí ha traído grande bendición es la promesa de Jesucristo, que dijo: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo te pido que tú, allí donde estás, no tengas temor. Que la paz de Cristo gobierne tu corazón y no haya desesperación. Llámale a Él, búscale a Él, órale a Él, que Dios está ahí contigo. Dios te bendiga y adelante en el nombre de Cristo Jesús. Él es mi paz.